¿Qué tal? Muy buenas noches. Se llama Josep Pàmies y asegura curar el autismo o enfermedades como el ébola o el cáncer a través de una solución parecida a la lejía. Tenía previsto dar 2 charlas en Canarias, en La Palma y en Fuerteventura, 2 charlas que se habían cancelado, pero un equipo del Foco ha hablado con él y las charlas continúan adelante. El cáncer se lo cura uno mismo, como con dieta, con plantas, y si hace falta, pues puede tomar también el dióxido de cloro, el clorito de sodio. Esta noche hablaremos sobre los peligros de las pseudoterapias y también del último acuerdo Podemos-PSOE. Se debe subir el salario mínimo hasta los 900 euros. También se deben aumentar las pensiones o nos iríamos directamente a la quiebra. Y estamos pendientes de la última hora de un suceso que conmocionaba todo un barrio, el de las Alcaravaneras en Las Palmas de Gran Canaria. Aridani González. Conoceremos las últimas novedades del crimen de las Alcaravaneras después de que el juez en el día de hoy haya dictaminado el auto de prisión contra el hijo de la pareja al cual acusa de asesinato contra su padre y homicidio por imprudencia contra su madre. Y el gobierno sigue pidiendo ayuda porque no dejan de llegar a las islas menores inmigrantes en patera. Se lo contamos en unos minutos. Se nutren de la angustia y el dolor de pacientes, la mayoría de las veces con enfermedades incurables. Es como estar en el fondo de un pozo en el que no hay ninguna luz y de repente alguien te tiende una cuerda. Prometieron que en 3 semanas la tenían curada y en 4 la enterramos. Buenas noches. Las pseudoterapias están en el punto de mira, prometen milagros como curar patologías o enfermedades en base a remedios naturales y sin evidencia científica. Hace tan solo unos días una mujer acababa en la UCI de un hospital tras haberse sometido a un tratamiento naturópata y aquí en Canarias es noticia Josep Pàmies, que asegura curar el autismo con una solución similar a la lejía. Esta noche en El Foco les ofrecemos una entrevista con él. ¿En Canarias va a haber conferencias? Canarias va a haber conferencias. ¿No nos vas a decir dónde? No, hasta que no llegue el momento. También tenemos la última hora de un suceso que ha conmocionado a Gran Canaria. Aridani González. Giro inesperado en el crimen de Alcaravaneras. Prisión sin fianza para Marcos Hernández, el hijo del matrimonio fallecido el pasado lunes en este barrio de la capital Gran Canaria. A Marcos se le imputa un cargo de asesinato contra el padre, pero también otro de homicidio por imprudencia contra su madre. Esta noche les desvelaremos todas las claves. También hablaremos hoy de ese acuerdo entre Podemos y PSOE para subir el salario mínimo interprofesional a 900 euros. ¿Destruirá empleo, como dicen los empresarios, o reactivará la economía, como afirman los sindicatos? Y otro punto polémico sobre ese acuerdo Podemos-PSOE ha sido el del anuncio de aumentar las pensiones. ¿Se lo puede permitir este país o nos vamos directamente a la quiebra? Más asuntos polémicos. Continúan las relaciones un poco tirantes entre Canarias y el Estado a cuenta de la llegada de menores inmigrantes no acompañados a Canarias. Lo último, la petición del gobierno autonómico para que se repartan entre las comunidades autónomas en función de unas cuotas. Arrancamos. Y el próximo viernes es el Día Internacional contra el Cáncer de Mama y centenares de mujeres han decidido firmar un manifiesto para advertir de la moda de las pseudoterapias. Ellas aseguran que esto podría poner en peligro la salud de muchísimas enfermas, terapias que no tienen ningún tipo de base científica. Pero a pesar de todo esto, escuchen lo que tiene que decir al respecto Josep Pàmies. Tot està prohibit pràcticament. Problemes de intestino. Si puede ser curarnos, cerdos y nuestros pollos, como nos va a enseñar Roy. En el cuerpo, esa planta es... Hay estudios que demuestran, varios médicos detrás de estos estudios, cientos de médicos que dicen que la mamografía provoca más cáncer que no lo previene. La quimioterapia es pasado y que ahora tenemos que ir a la inmunoterapia.
Declaraciones, como no he escuchado, bastante peligrosas. Este hombre tenía previstas 2 charlas en Canarias, como hemos comentado al inicio. 2 charlas que han quedado en el aire y que parece, después de una cancelación, que van a seguir adelante. Nosotros vamos a analizar estas declaraciones peligrosas, sobre todo porque este hombre dice cosas como que puede curar el cáncer o el autismo gracias a una sustancia similar a la lejía o a las plantas que cultiva en su jardín. A lo largo del foco analizaremos estas peligrosas declaraciones, pero antes sí nos gustaría comenzar con el testimonio de una paciente oncológica. Se llama Mari Carmen Hernández. Ha sobrellevado estos últimos años el cáncer, la enfermedad, gracias a la medicina. Con ella está nuestra compañera Patricia Reyes. Patricia, buenas noches. Así es, buenas noches, Miguel Ángel. Pues estamos, como bien has dicho, con Mari Carmen, que lleva 15 años luchando contra esa enfermedad, contra el cáncer, y que tiene muchísimas cosas que decir hoy, sobre todo después de esas declaraciones que acabamos de escuchar. Porque, Mari Carmen, ¿qué te parecen las declaraciones de Josep Pamés hablando sobre las mamografías? Pues a mí, sinceramente, me produce un terror enorme. Si a mí no me llegan a hacer una mamografía donde me detectaron 5 tumores, yo ahora mismo no estaría aquí hablando con ustedes. Me produce terror al mismo, también porque hay muchas personas desesperadas y que puedan acudir a personas como esta y que pongan en riesgo su salud, su vida incluso. Pues Marina, Miguel Ángel, vamos a estar, Mari Carmen y yo, muy atentos al testimonio de la entrevista de Josep Pamés para que durante la noche Mari Carmen pueda intervenir. Muchísimas gracias, Patricia. A ti, Mari Carmen, te vamos a ver a continuación a lo largo del programa. Vamos a volver a hablar con ella, pero antes, Miguel Ángel, tenemos que hablar de un tema que no ha cesado durante todo este mes de octubre. La inmigración. Los menores no dejan de llegar a Canarias en pateras y el gobierno de Canarias ha vuelto a pedir ayuda. En Canarias hay actualmente 330 menores inmigrantes. Hasta aquí han llegado solos y no tienen familia que les acoja. El mayor número se encuentra en Lanzarote. Solo allí hay ahora mismo 160 menores, una cifra muy superior a la capacidad de los centros de acogida. Están desbordados y no ven ayuda, dicen, por parte del Estado. No ha sido así, la verdad que ha sido un poco decepcionante. No estamos de brazos cruzados en la parte que nos toca. El presidente del gobierno de Canarias pretende organizar una cumbre con las comunidades autónomas más afectadas por la presión migratoria. Quiere formar un frente común y pedir más solidaridad al resto. Ahora mismo solo han ofertado 150 plazas para los 11.100 menores que actualmente hay en España. Solidaridad dentro de la isla de Lanzarote, dentro de Canarias, y la petición también a la solidaridad del resto de las comunidades autónomas. Pero no es la única petición del gobierno canario. Quiere un mayor control de las fronteras por parte del Estado. Actualmente creen que el CIBE, que controla las embarcaciones en alta mar, no está funcionando correctamente. Yo esa afirmación no la puedo compartir. Otra cosa es que hay algunas deficiencias que se vienen arrastrando desde 2017 y que se están tomando medidas para corregirla. Yo no soy quien para cuestionar lo que dice la delegada del gobierno. Lo que es verdad es que si funciona, no está sirviendo para nada. ¿Está creando Canarias una alarma falsa o realmente hay una falta de apoyo por parte del Estado? Pues esta es la primera cuestión que traslado al primer debate de la noche a los tertulianos. La pregunta es clara: ¿alarmismo por parte del gobierno de Canarias o falta de apoyo, ya lo han escuchado, por parte del gobierno estatal? Van a ser 20 segundos a cada uno, 20 segundos para posicionarse. Francisco Pomares, buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Pues las dos cosas. Alarmismo por parte del gobierno de Canarias porque no estamos ante una situación de crisis humanitaria, como se ha querido decir, y una absoluta falta de interés por parte del Gobierno de la Nación para implicarse en los asuntos que afectan a esta región. Yo creo que no tiene ningún sentido que el presidente del Gobierno viniera y ni siquiera tuviera la deferencia de entrevistarse con el presidente del Gobierno de la región para hablar de este asunto. Marta Cantero, periodista. ¿Alarmismo, falta de apoyo? Buenas noches. Yo creo que hay una... desgraciadamente no ha escapado la inmigración de la polémica y la cascada de tensiones que hay entre el Estado y el Gobierno de Canarias. Yo creo que la responsabilidad es compartida, pero en cualquier caso es verdad que a Canarias hay que mirarla con cierta atención porque no está claro que esta ruta atlántica esté sellada ni esté cerrada, como dicen. La misma cuestión para Vidina Espino, secretaria de Comunicación de Ciudadanos en Canarias. Vidina, posicionamiento, 20 segundos.
Muy buenas noches. Pues yo creo que la crisis la están generando tanto el Gobierno de España como el de Canarias por una falta de gestión absoluta. El fenómeno de las pateras no es un fenómeno nuevo, lo llevamos viviendo en Canarias durante los últimos 20 años y lo que no puede ocurrir es que no funcione el Servicio Integral de Vigilancia Exterior, el SIVE, y que tampoco se atienda a los menores cuya tutela es del Gobierno de Canarias. El Gobierno de Canarias lo sabe perfectamente y tiene que atender. Hasta aquí, Gustavo Matos, portavoz adjunto del Grupo Socialista en el Parlamento Regional. Buenas noches. La misma cuestión, alarmismo, falta de apoyo del Gobierno estatal. Sí, el único alarmismo que hay es en el Gobierno de Canarias, que ve que mayo está cerca y ha tenido la desfachatez de sumarse a una tendencia de toda la ultraderecha europea de utilizar el fenómeno de la inmigración donde no hay una alarma en Canarias para simplemente sacar un rédito electoral, y luego podremos hablar de esto con más calma a lo largo del debate. Jorge Betancourt, periodista, buenas noches. Hola, buenas noches. La misma cuestión que a todos. Un problema complejo tratado con frivolidad. La inmigración no es un problema nuevo, afecta a toda Europa, afecta a España y afecta a Canarias. Creo que es una mezcla de intereses políticos de corto alcance y de corto recorrido. Lo peor es que tenemos un pequeño problemita. Si, como dice Marta, fuera mayor, no me gustaría estar aquí para verlo. Y cerramos esta ronda rápida, 20 segundos, con Juan Luján. Buenas noches. Buenas noches. Las cifras que se dieron, 11.000 menores inmigrantes entre 17 comunidades autónomas, tocaría a 500 por comunidad. Canarias apenas tiene 300, por tanto, objetivamente hay alarmismo en el Gobierno de Canarias, siendo frontera sur Canarias, y desprecio del Gobierno del Estado. Evidentemente, que haya venido aquí el presidente del Gobierno como presidente del Gobierno y se haya dedicado más al secretario del partido que al presidente autonómico, que no han hecho. Pues cerramos aquí y vamos a plantear otra misma cuestión relacionada con este tema. Hablábamos del alarmismo del Gobierno de Canarias por un lado, de la falta de apoyo del Gobierno estatal. ¿Está cerrando los ojos, te lo digo a ti, Gustavo, el Gobierno central con el problema migratorio, con el supuesto problema migratorio que está viviendo Canarias? Vamos a ver, este Gobierno lleva 2 meses y medio en el Gobierno. Si el CIVE no funciona, desde luego no es achacable al Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Pero funciona o no funciona el CIVE? Porque bueno, esa es otra polémica, Gustavo. Yo no soy el delegado del Gobierno. Parece que el CIVE no funciona correctamente, que tiene deficiencias, pero recordemos que el CIVE es un aparato de detección. Que funcione no significa que no sigan viniendo los inmigrantes, simplemente que se les detecta a tiempo. Y lo importante es que el Frontex, que sí es lo importante, funciona. Mejorable, por supuesto, pero el resto de medios técnicos y humanos siguen funcionando. Dicho esto, yo no comparto que haya un desprecio por parte de este Gobierno. Lo que pasa es que ha habido un abandono de las políticas de inmigración durante muchos años por parte del Partido Popular. Que no funcione el CIVE, que hayan unos aparatos del CIVE que están empaquetados que ni siquiera se han abierto, o que se haya acabado el contrato de quien prestaba el servicio desde el 2017 y que no se haya renovado, de luego no es imputable, a este Gobierno. Y este Gobierno lo que ha hecho, entre otras cosas, es poner ya sobre la mesa 40 millones de euros para colaborar con todas las comunidades autónomas para hacer frente a una competencia que es propia de las comunidades autónomas. La tutela de los menores es una competencia estricta del Gobierno Autónomo de Canarias, y ya hay 40 millones sobre la mesa. Gustavo ha hablado de que el CIVE no funciona, pero lo cierto es que la delegada del Gobierno le ha costado los últimos días hablar del CIVE, Paco. Gustavo, por una vez tiene razón. En realidad, el problema de que el CIVE no funcione no es de este Gobierno, es de lo que ha ocurrido anteriormente. El problema de este Gobierno es que tiene en Canarias una delegada que no se entera, que no ha hecho el trabajo, que no ha estudiado, que no se ha puesto a currar nada más llegar para enterarse de cuál es la situación, y cada vez que se le pregunta algo sale por petenera. Se le pregunta, oiga, ¿qué le pasa al CIVE? El CIVE funciona a la perfección. La primera vez los medios de comunicación detectan que no funciona ni siquiera el 25% de su rendimiento, y entonces la señora pues da una explicación. Bueno, sí, es posible que no funcione todo lo bien que tendría que funcionar y tal. Hombre, yo creo que es falta de seriedad por parte de la delegada del Gobierno. Los temas hay que estudiárselos antes de hablar. No se puede decir que el presidente del Gobierno viene en una visita particular a Canarias invitado por el presidente de un gobierno extranjero, el primer ministro de un gobierno extranjero. ¿Estás de acuerdo, Marta? Yo creo que hay una cuestión que el CIVE es una parte del Frontex. El Frontex después derivó en el Centro de Coordinación Regional de Canarias. Ha sido un modelo en Europa porque fue la primera unidad de acción que se montó aquí, en la que están los militares, los civiles, las ONGs, coordinados por un único mando. Eso sigue funcionando. Y diseñada por un delegado del Gobierno socialista, un tal Pepe Segura. Sí, pero quiero decirte que funcionar es mucho. Yo estoy de acuerdo con la delegada del Gobierno en que el CIVE es una parte, son los ojos que ven por satélite, pero el Frontex es mucho mayor y la coordinación es mucho mayor. Lo único es, hay un dato que me gustaría aportar como dato
Ahora mismo, la denominada crisis de los cayucos, que fueron 40.000 los que llegaron, 31.000 de ellos a Canarias, ahora mismo estamos ya por encima de esa cifra en el total y en el conjunto de España. Estamos por encima de casi... En Canarias alrededor de 900. Y solo 900 en Canarias de momento. Vidina, ¿qué opinas? Porque ¿esto es un problema solo del CIBE o hay un problema de pacto político para afrontar el tema de los menores? Las dos administraciones, porque este año han llegado a Canarias 700 inmigrantes irregulares en patera. En el año 2006 llegaron 31.000. O sea, no se puede comparar la situación. Con respecto al CIBE, hemos escuchado a la delegada del Gobierno dar 3 versiones diferentes de lo que ocurre con el CIBE. Nosotros registramos una pregunta en el Congreso de los Diputados sobre el funcionamiento del CIBE y tampoco se nos ha contestado. Un día dice que funciona, otro día que no puede dar información por seguridad nacional, otro día que no funciona, que funciona una parte. Y el CIBE es importante no solo para vigilar las fronteras, es importante para poder salvar a la gente cuando se encuentre apurada en el mar. Pero para poder salvar vidas también. Jorge, Juan, hay una sensación extendida, y es que se está utilizando los menores también como arma electoral, como arma arrojadiza. Ustedes están también en esta postura. A los menores, a los mayores, a las mujeres, a los hombres. Es decir, ahora mismo todo es materia electoral. Mira, yo, de verdad, lo del CIBE, lo del Frontex, al final nos perdemos en un mundo de acrónimos. Yo creo que la gente no es tonta. Es decir, entre la fiesta mayúscula del Acuario, recibido con tiendas de campaña, con orquesta sinfónica, y la actitud ante problemas puntuales como el que existe en Canarias, yo creo que hay un abismo, ¿no? Yo creo que Paco empezó diciendo una cosa que yo creo que compartimos todos. Hay alarma excesiva quizás por el Cabildo de Lanzarote y por el Gobierno de Canarias, y hay una actitud en cierta manera displicente del Gobierno, no por este problema, que no creo que tenga una actitud displicente con este problema. Hay un problema de relaciones entre dos instituciones, el Gobierno central y el Gobierno de Canarias. Juan, yo creo que hay un contexto político problema también, de relaciones. Y hay un contexto político, no ya porque estén las elecciones cerca, sino que se está utilizando porque hay una fragmentación política en estos momentos importante en España que nunca había habido, y se utiliza el tema migratorio y se compite por un espacio, el de la xenofobia y el de la derecha. Eso influye. Pero por otro lado es que no han hecho los deberes el Estado. Es que había un centro en Fuerteventura con 4 millones de presupuestos que no se estaba usando. Y eso lo sabe Coalición Canaria, Nueva Canarias y el PP, que han votado los 2 últimos presupuestos y nunca han preguntado en qué invierten el dinero. Y el Gobierno canario tuvo un plan canario de inmigración hace 20 años que se murió porque no se llegó a cumplir nunca. Por tanto, nadie está haciendo los deberes. Perdona, Gustavo, añado solo un elemento a este debate, un elemento que conocíamos en los últimos días, además, elemento polémico, el acogimiento profesionalizado. Ya saben que el interés o la intención es pagar a familias para acoger a menores inmigrantes no acompañados. Así lo explicaba el propio Francisco Candil, viceconsejero de Política Social del Gobierno de Canarias. Esto consiste en familias que acogen a algunos menores que están tutelados por el gobierno y que de esta manera no irían nunca a una residencia a ningún centro. Se pagaría 55 euros al niño por día, ¿de acuerdo? Esa es la compensación que recibiría la familia acogente. No va a ser la solución ni la respuesta a todos los menores, evidentemente, pero sí abre una nueva posibilidad de trabajo con menores que, como digo, son fácilmente integrables, ¿no? No todo el mundo está de acuerdo con este ofrecimiento, con que las familias cobren 1.650 euros al mes por acoger a menores inmigrantes no acompañados. Por ejemplo, la Asociación de Familias Acogientes de Canarias. Conectamos en directo con Francisco Oliva desde Gran Canaria. Señor Oliva, buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Hace falta pagar a las familias en Canarias para acoger a menores inmigrantes? ¿No hay solidaridad en las islas? Yo creo que el pueblo canario normalmente ya asiste a toda la solidaridad posible que puede tener y es bastante solidario para que lo haga de forma gratuita. Nosotros lo que decimos es que el Gobierno de Canarias, de forma improvisada, ha sacado esto ahora mismo para que la gente, un llamamiento inoportuno a que la gente que pueda tener ese tipo de pensamiento. Porque, entre otras cosas, la obligación del Gobierno de Canarias en este sentido es reintegrar a los menores con su familia. Lo que tiene que estar buscando es la solución para que esos menores vuelvan con su familia nuevamente. En Canarias, desde hace hace 3 años aproximadamente, hay 900 menores canarios que están en residencia, que están institucionalizados, y el Gobierno de Canarias nunca se ha preocupado de que esos menores estén con familia. No sé por qué ahora estas prisas a unos menores que están atendidos en Lanzarote o en otras islas, que pueden repartirse sin ningún tipo de problema, se han despreocupado
preocupado durante todos estos 3 años de los menores que han estado en centros y ahora le entran las prisas para de alguna manera, pues como hablaban los compañeros en la tertulia, pues tener esos votos necesarios para sacar a la luz. Señor Oliva, hablaba de esos menores canarios que están en centros de acogida, hablaba de 900, en torno a 900 o 1000 menores pendientes de una familia. ¿Por qué cree que el Gobierno de Canarias decide esta postura ahora? Bueno, yo creo que lo que hablaba muy claramente, ¿no? Faltan 9 meses para las elecciones y quieras o no, es una forma más de salir a la calle y decir que están haciendo su trabajo. Nosotros desde las familias acogentes de Canarias decimos que no, o sea, sabemos, hemos sufrido con ellos estos 3 años la desidia total, no solamente para los menores que están mayores de 14 años, que son, según ellos, totalmente no son acogibles, y nosotros estamos haciendo una labor que para ellos es irreconocible. Durante muchos años hemos estado ahí de una parte altruista. Si sacan las cuentas, a los menores estos que son acogidos lo están ofertando 1.600 euros, y una familia canaria acogente para los gastos del menor nos ofrecen 600 euros. Nosotros no estamos pidiendo más dinero ni mucho menos, porque lo hacemos de forma altruista, de una manera que somos así de forma naturaleza, pero lo que realmente es penoso es que saquen esta historia ahora. Muy bien, Francisco Oliva, presidente de la Asociación de Familias Acogentes de Canarias, muy buenas noches, gracias por estar aquí en El Foco. ¿Qué les parece esta medida, Gustavo? Sí, no, bueno, yo creo que no se puede explicar de una forma más clara, puro electoralismo. Las competencias en la custodia de los menores la tiene estrictamente el Gobierno de Canarias. Solo hay 80 menores más a estas fechas que en el año 2017. Sin embargo, el Gobierno de Canarias ahora habla de invasión, de riesgo social. Es su propia competencia. El CIBE no funciona desde el 2017. Sin embargo, este gobierno no había dicho absolutamente nada. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de gobierno. Y este gobierno, el de Canarias actual, está en un frentismo permanente con el gobierno de Pedro Sánchez. Clavijo se ha convertido en el medianero de Pablo Casado, y decir 2 cosas que son falsas hay que rebatirlas. Una, muy rápidamente. Uy, ¿cómo te enfadaste cuando le llamaron medianero a ustedes? Una reunión de 15 minutos entre Pedro Sánchez y Clavijo. Decir que eso resuelve el problema de la inmigración en Canarias es mentir. Segundo, hay que entender, cuando se le pregunta a la delegada del gobierno, que sea prudente, porque el CIBE funciona no solo para detectar pateras, sino también para prevenir el narcotráfico. Ay, y decirle a los malos, por dónde pueden entrar, desde luego eso no es de demasiada responsabilidad. ¿De acuerdo con este acogimiento profesionalizado? Bueno, el Gobierno de Canarias es el que tiene la tutela de los menores. Luego, si el Gobierno de Canarias quiere llegar a acuerdos con los cabildos, el sistema que tiene para que sean los cabildos en sus centros los que atiendan y acojan a esos menores, es el sistema que ha querido el Gobierno de Canarias. ¿Pero de acuerdo con pagar a las familias? Yo creo que lo acaban de explicar, ha sido una medida totalmente improvisada, y a las familias que acogen a menores se les da un sustento para que puedan mantener a esos menores, pero establecer incluso diferencias de que se va a pagar más si acoges a un menor inmigrante que si acoges a otro menor que está en un centro de Canarias desde hace 4 o 5 años, a mí yo creo que es una medida improvisada y que no se pueden hacer este tipo de diferencias. Yo tengo que tranquilizar al señor Matos, porque yo tengo la esperanza de que el cártel de Medellín no esté viendo este programa y no se entere de que en Lanzarote pueden entrar con lanchas cargadas de droga, que hasta ahora no han podido hacerlo porque por Canarias ya se sabe que no pasa droga. En segundo, Medellín no, pero igual alguna narcopatera cercana, un poco más cercana que Colombia, igual En segundo lugar, ya se les paga a las familias por alojar chicos, ¿no? Que se les pague más está bien. A lo mejor habría que preguntarse por qué no se ha pagado más hasta ahora, ¿no? Pero a mí me parece importante lo que ha dicho este señor de hogares de acogida, ¿no? Sí, vamos a ver, estos niños van a volver con sus familias probablemente, ¿no? Y esto plantea un problema en las familias de acogida y al niño. Ahora, yo creo que tratándose de menores siempre es preferible la existencia de bien investigados y verificados que sean hogares estables, que estén en hogares a que estén en grandes centros. Este es un tema que tenemos que plantearnos y no hacer Nos queda un minutito en este debate, voy a seguir brevedad. Yo creo que esa es la clave, el tema de la integración, y también, tú lo has comentado también, el tema del volumen es asimilable. Cabe hacer un proceso de integración de esos jóvenes para que no estén deambulando por las calles ni por ningún sitio. Lo que pasa es que no se plantean políticas integrales en ese sentido. Es que esto es una ocurrencia. Esto es una ocurrencia, es una absoluta ocurrencia. El gobierno no puede sacarse de la manga de repente un sistema de este tipo. Es verdad que existen políticas de acogimiento en familia. ¿Por qué no se aplican las mismas políticas? ¿Por qué se tiene que aplicar una determinada cantidad a menores inmigrantes y una cantidad diferente a menores canarios? No tiene ningún sentido. Cuesta más alimentar, vestir, cuidar, proteger a un menor inmigrante que un menor canario. ¿Saben lo que
sucede? Que yo creo que a veces se plantean cosas que no se han ni siquiera meditado, porque el efecto que puede producir el pensar que se pagan 1.600 euros todos los meses para cuidar a un niño de otro país, cuando en estos momentos en este país no se tiene dinero suficiente para pagar pensiones, para pagar dependencia, para pagar... es complicado. Tendrían que ser la misma cantidad y plantearse de otra manera. Juan, abres el siguiente turno. Perdona, vamos a cambiar, te lo prometo, vamos a cambiar de debate y vamos a hablar del salario mínimo. Ya saben que esta semana tanto el PSOE como Podemos, la semana pasada mejor dicho, pactaban esos presupuestos que tienen que salir, por cierto, adelante en el Congreso de los Diputados de cara al año 2019, y entre las medidas que incluían estaba el aumento del salario mínimo a 900 euros, un aumento a 900 euros que no ha sentado muy bien independientemente si miramos a un colectivo u a otro colectivo. Hablamos de ese salario mínimo, de ese aumento. 900 euros al mes, ese será el salario mínimo que las empresas tendrán que pagar en 2019 a sus trabajadores, según el acuerdo alcanzado entre los socialistas y Podemos. Desde los 736 euros actuales supone un aumento del 22%. Pero ¿en qué y a quién afecta esta subida? Este salario se establece por ley y es el mínimo que una empresa debe pagar a un empleado por una jornada completa. Aunque no son los contratos más numerosos, repercute especialmente en jóvenes y en trabajadores de escasa cualificación, pero sí es un indicador de referencia para el resto de los sueldos. El pacto entre el PSOE y Podemos no ha sentado nada bien a los empresarios, especialmente a las pymes. Alertan del impacto económico que tendrá una subida tan importante, una medida que podrá desembocar en despidos y en la proliferación de trabajo en dinero B. Eso va a suponer un cambio en el estatus laboral y en las relaciones laborales entre los trabajadores y la patronal. No todas las empresas van a poder asumir, estamos hablando de en muchos casos autónomos que tienen luego a su cargo 2 o 3 trabajadores y que van con los números bastante justos a final de mes. Por su parte, los sindicatos aplauden ese acuerdo tras años de rebajas salariales y trabajo en precario. Dista un poco de las reivindicaciones de comisiones obreras respecto al salario mínimo, que nosotros lo establecemos en 1.000 euros, pero sí que es cierto que este incremento de más del 22% del salario mínimo interprofesional es una medida positiva y que además va a afectar fundamentalmente pues, a los trabajadores y trabajadoras de Canarias, teniendo en cuenta que estamos a la cola de salarios de todo el país. La cuestión es si la subida salarial hasta los 900 euros provocará daños en la economía o por el contrario la empujará al mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, ya lo han visto, un tema que sin duda ha sembrado la polémica entre patronal, entre sindicatos y, por supuesto, entre los diferentes partidos políticos. Pero antes de comenzar este debate, a mí me gustaría preguntar aquí a la mesa y que eligieran una única opción. ¿La subida del salario mínimo interprofesional va a aumentar las listas del paro o va a mejorar la economía? Juan Luján. No hay datos, de hecho... Una única opción, mejorar la economía o bajada de listas del paro. Mejorar la economía, porque afecta a muchísima gente y si dejan de ser... Mejorar la economía, Jorge, mejorar la economía o aumento de listas del paro. Una única opción. Bueno, mejorar la economía, me voy a apuntar lo de Juan. Gracias. Gustavo. Sin duda mejorar la economía. Bedina, mejorar o aumento de listas del paro. Puede tener consecuencias indeseadas. Paco Pomares. Yo me niego a dar una única respuesta, pero además lo digo claramente, porque es que... Mira que me lo imaginaba, Paco. No, pero es que no tiene sentido. Vamos a ver, esta medida está planteada fundamentalmente para mejorar la situación de los trabajadores. Pero la va a mejorar. Pero va a afectar también a un montón de empleadores, pequeños empresarios que se van a ver con dificultades. Marta Cantero, ¿mejorar la economía? Va a sacar de la crisis a gente que la ha sufrido. Y creo que eso es un tema que hay que tener como una prioridad y no tener en cuenta tanto las rentabilidades de las empresas como la situación de los trabajadores. Pero son las empresas las que contratan luego a trabajadores. Sí, pero hay que ver qué empresas, hay que distinguir entre qué empresas. De todas maneras, el problema fundamental que hay en relación con este asunto, desde mi punto de vista, es que se plantea en una ley de presupuestos y se plantea como un acompañamiento a la ley de presupuestos. ¿Por qué se plantea como un acompañamiento a la ley de presupuestos una cuestión que normalmente tiene un trámite completamente distinto y que no depende de los presupuestos generales del Estado? Porque no tiene nada que ver con los presupuestos generales del Estado. Se plantea porque el Gobierno incorpora este asunto para que cualquier partido que se oponga a los presupuestos planteados por el Gobierno será un partido que se opone al aumento del salario mínimo interprofesional. Y eso es una trampa, eso es engañar a la gente desde mi punto de vista. Yo creo que se plantea como es una concesión del PSOE a Podemos, una reivindicación que hace Podemos
pero que la patronal, los acuerdos de concertación social, lo estaba planteando para el año que viene, para 2020. Ciudadanos lo planteó en su programa electoral del año 2008, quiero decir. Es una medida que es la economía. Si la economía no es la gente, hay más gente y más trabajadores que empresas. El gran problema de la crisis ha sido, en el caso español, que ha aumentado la desigualdad y que hay gente que está en la exclusión social, que eso no pasaba antes con salarios. Por Pero tanto, Juan, es que la mayor parte de los trabajadores, del país son pequeños empresarios que representan el 90% de la empresa en este país. Yo no estoy en contra de que se produzca una subida, ni siquiera planteo que sea correcto que sea 900, y por qué no de 1000 o de 1100. Yo no estoy en contra de que se plantee una subida. Lo que digo es que ya está bien de que nos tomen el pelo con brindis al sol. Y el meter este asunto dentro de la ley de acompañamiento de los presupuestos no implica que tenga ninguna validez real, porque tiene primero que aprobarse el presupuesto y segundo, porque está destinado fundamentalmente a hacer que quienes se opongan al presupuesto aparezcan como personas contrarias a la subida salarial. No, hombre, lo que pasa es que aquí hemos vivido una etapa larga de toda la crisis donde había dinero público a expuertas para salvar a la banca privada de las malas gestiones, y en ese caso era bueno inyectarle el dinero a la economía. Cuando los mismos que dicen que que no se suban los impuestos, porque es mejor que los ciudadanos tengan el dinero en el bolsillo. Por cierto, vamos a ver ahora a partir de ahora quién es clase media y quién no lo es, ¿no? Pero ese argumento entonces tiene que valer para cuando el salario mínimo interprofesional se fija en 900 euros, porque será mejor también para la economía, con el mismo argumento, que haya mayor disposición y capacidad de gasto para los ciudadanos. Y digo una cosa más, el gobierno recaudará además más, porque todos esos gastos que hagan los ciudadanos pagarán sus respectivos impuestos, por ejemplo a través del IGIC o a través del IVA a nivel nacional. Así que la carga también tributaria y fiscal para el gobierno será positiva. Medina, ¿ustedes no se lo han creído? Bueno, yo creo que todos los que estamos aquí queremos que suban los salarios, que suban lo máximo que ayude a mejorar la vida de la gente. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta las consecuencias que puede tener eso si se hace de golpe, un 22%, si se hace con un decretazo, si se hace sin el consenso de los sindicatos y de los empresarios. 1 de cada 3 puestos de trabajo en este país lo mantienen los autónomos y las pequeñas y medianas empresas. Y ellos ya han contestado que va a ser muy difícil el tener que aumentar el gasto que le va a suponer asumir 3.000 euros más por cada uno de los trabajadores. Entonces tenemos que pensar en los trabajadores que tienen un empleo y que pueden verse beneficiados de alguna manera con esta medida, pero es que en Canarias, por ejemplo, hay 200.000 personas que no tienen ningún empleo, y los autónomos, las pequeñas y medianas empresas que dicen que no van a poder asumir esta subida, no van a poder seguir creando en esa argumentación, en Canarias. En esa argumentación siempre se olvida una cuestión que es la siguiente, y es que el trabajador español, en proporción al salario mínimo interprofesional que cobra, es el más rentable de toda la Unión Europea. La rentabilidad por trabajador en función del salario mínimo interprofesional, la rentabilidad empresarial de cada mano de obra que se emplea es altísima. Gustavo, ¿ha quedado claro? Yo creo que le tocan al empleado recuperar capacidad económica. Un dato que no es real. Los 100.000 millones que nos costó el rescate bancario no fueron a la banca privada, como se repite insistentemente con la tesis de que por repetir una cosa 1000 veces se convierte en realidad. Fueron para rescatar a la banca, entre comillas, pública, donde estaban partidos políticos, patronales y sindicatos. Esa banca de las tarjetas black y de las mariscadas. Para ese ¿Quién la tiene ahora? ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene ahora? Se la regalaron a los grandes bancos. Con dinero público. Pero el dinero del rescate no fue a los grandes bancos. En segundo lugar, en este país un sueldo de 20.000... Perdón, acabo enseguida. En este país un sueldo de 20.000 euros, termina con 11.000 euros en manos del trabajador y 9.000 euros en impuestos. 2.000 en impuestos indirectos, 4.000 en seguridad social que paga el empleador y 1.000 y pico que paga el trabajador. Las cargas fiscales sobre el trabajo son muy altas. El gobierno, claro que va en la ley de presupuesto, el gobierno va a recaudar 2.000 millones de euros con la subida del salario mínimo interprofesional. Pero esos 2.000 millones que va a recaudar, ¿saben ustedes quién lo va a pagar? Los empresarios, que son, uno no se puede comprar el mismo traje para Paco Pomares que para mí. Tenemos tallas distintas. Vamos a conocer, perdone, vamos a conocer otro... IRPF está exento. Vamos a conocer otro punto de vista. Alguien que cobre un salario mínimo interprofesional no llega al mínimo para tributar por IRPF. He dicho un salario de 20.000 euros. Un salario de 20.000 euros. Trabajador que cobra 1.000 euros. El gobierno pone 2.000... Pero ese no es el de los 900 euros. Pero esto es del gobierno. Hay 2.000 millones de recaudación. Ese no es el de los 900 euros. Perdóname, pues llama a la ministra de Hacienda, porque en los presupuestos, en este proyecto de presupuesto, hay 2.000 millones de recaudación nueva
por la aplicación del salario mínimo. Jorge, ha quedado claro, Gustavo, perdón. Pero porque hay tenemos sueldos que darle se paso a una calculan en conexión. función del Gustavo. salario mínimo, pero no a los trabajadores que cobran el salario mínimo. Se calculan en función de los impuestos Gustavo, Paco, perdone, de los impuestos indirectos que van a pagar los trabajadores y que van a pagar cada vez que ya generen pagan, compra. Paco. Y esos impuestos que pagan actualmente y esos con un impuestos, salario de 700 también los escúchame, pagan. y esos impuestos que están pagando los trabajadores, al final es una operación para poder gastar más dinero el gobierno. Tenemos que dar paso a una conexión, tenemos al otro lado, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Juan Carlos Arricivita. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. En un primer momento se comentó que el gobierno de Sánchez aumentaría las cuotas de los autónomos para poder sobrellevar esta subida del salario mínimo interprofesional. Parece que ha ido reculando. ¿Qué es lo que saben ustedes? Bueno, hay un compromiso. De hecho, el martes tenemos reunión con la ministra en la cual se va a hacer la opción de que el autónomo no se le incremente esa subida a la base mínima de 34 euros mensuales, con lo cual esa partida de casi 500 millones de euros ya ha sido descontada de esos 2.000 millones de euros que se preveían de recaudar más del salario mínimo interprofesional en las cotizaciones. Juan Carlos, a partir de entonces, ¿ustedes apoyan? Claro. ¿Ustedes apoyan entonces ahora esa subida del salario mínimo interprofesional? No, a ver, nosotros no somos contrarios a que haya una subida del salario mínimo interprofesional. Está claro de que tenemos que ir con el tiempo a que nuestros trabajadores tengan una mayor empleabilidad y un mayor sueldo. Pero lo que no puede ser es que nos suban de golpe y porrazo un 22% los costos de más de 1,5 millones de trabajadores que están cobrando el salario mínimo interprofesional. Venimos del año 2016, en el cual ya hubo una subida del 8%. Este año se ha subido un 4% el salario mínimo interprofesional. Y si esta subida del 22 viene adelante, estamos hablando que vamos a tener una subida en menos de 3 años de un 34% de nuestros costos salariales en la mano de obra. Estamos hablando de una desaceleración económica en estos momentos, la cual no va a ayudar a la contratación y hay empresas que tengan que recortar plantilla, con lo cual, si había un pacto social con los sindicatos y las patronales para ir a 850 euros de cara aquí al 2020 y luego subir paulatinamente, lo que no entendemos es que de golpe y porrazo se quiera incrementar un 22% cuando no es el momento. Muchísimas gracias, presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos, Juan Carlos Arricivita. Sí, Marta, ¿te lo debía? A mí me gustaría, porque es que de verdad, a mí me resulta... Yo entendía que estábamos en una recuperación, ahora no, estamos en una desaceleración. Que estemos montando... Yo creo que aquí el debate habría que centrarnos en lo siguiente. ¿Cabe hacer una transferencia de las rentas de capital a las rentas salariales después de que los salarios cayeron un 20% en la crisis y que no se han recuperado y que esta medida afecta, un minutito, Paco, y que esta medida afecta al 10% de la población asalariada que cobra 700 euros y que va a pasar a 900? Y nos dicen que con eso se va a ir la economía a otra crisis porque se le va a subir el salario a un porcentaje de población de esta cantidad que cobra eso. A mí me parece asombroso. Bueno, por cierto, otro punto polémico. Esa no es la cuestión. Por supuesto que cabe hacer una transferencia de renta. El verdadero problema, déjame un segundo, Marta. El verdadero problema de la economía española es que en los últimos años lo que se ha producido ha sido una concentración de las rentas más altas. Ese es el verdadero problema. Lo que yo discuto no es si cabe o no cabe. Lo que yo discuto es que la manera de plantearlo es una manera errónea. Es una manera errónea primero porque hurta... Escúchame, pero déjame que te diga, Marta. ¿Dónde existen los sueldos que se refieren al salario mínimo interprofesional? En las pequeñas y medianas empresas. No, en las grandes, escúchame, en las grandes... Otro punto polémico, Marta, perdona. En las grandes empresas, otro punto polémico del que también tenemos que hablar es de las pensiones. Otro punto polémico del que tenemos que hablar también es de las pensiones. Gustavo, perdona, otro punto polémico del que tenemos que hablar también es de las pensiones de media van a subir, han propuesto una subida del 1,6%, las mínimas y las no contributivas subirán por encima del 3%. ¿Es asumible para este país o nos iríamos directamente a la quiebra?
El gasto en pensiones no para de crecer y mes a mes marca un nuevo récord, el último en septiembre. La Seguridad Social desembolsó 9.235 millones de euros. Crece el número de pensionistas, pero también sus cuantías. En Canarias, la pensión media ha aumentado en el último año unos 30 euros, de 848 a 878 euros. Un crecimiento que podría ir más allá con el acuerdo que Podemos y PSOE acaban de firmar. Prevén volver a ligar la subida de las pensiones al IPC e incrementar las mínimas en un 3%, medidas que elevarían el gasto en algo más de 1.000 millones de euros anuales. Pero, ¿de dónde saldrá el dinero? Las pensiones siempre se han tenido que pagar con lo que sale de las cotizaciones de la seguridad social de la gente que trabaja. Eso hace tiempo que no es posible y hay un desequilibrio. La única manera que hay que hacerlo es o se sacan dinero de otras partidas presupuestarias y se redirecciona, o tienen que incrementar algún impuesto directamente dirigido a cubrir esa diferencia económica. Ya el acuerdo plantea subidas del IRPF y del impuesto de patrimonio a las rentas más altas, también la creación de la tasa Google o el impuesto de las transacciones financieras. ¿Será suficiente o nos encaminamos a la quiebra del sistema? Pues la pregunta es clara, ¿podrá la hucha de las pensiones afrontar esta subida que se propone, Vidina? Nosotros consideramos lo mismo que con el salario mínimo, que creemos que hay que ser prudentes, que se ha llegado a un acuerdo para que suban las pensiones, que se tiene que ser así, que tiene que salir del debate de los partidos y llegar a acuerdos para que los pensionistas no vean cómo se va devaluando su poder adquisitivo. Pero dentro, con la subida de pensiones? En principio sí, nosotros hemos llegado a un acuerdo, lo que tenemos que hacerlo dentro de lo que permita la economía también. No podemos seguir endeudándonos, no podemos seguir saltándonos las leyes de estabilidad presupuestaria, como pretende hacer el Partido Socialista. De hecho, escuchaba a Ángel Víctor Torres hace unos días decir que la ley de estabilidad directamente había que cargársela, y yo creo que hay que entender que si seguimos endeudándonos y gastando más y no gastando mejor, vamos a llegar a una situación complicada, como ya la vivimos en su momento, entrando en una crisis económica. Jorge, ¿las arcas públicas pueden hacer frente a esta subida de las pensiones? Acabas de hablar de la hucha de las pensiones. La hucha, efectivamente. No hay hucha de pensiones. Lo que queda de la hucha. Ya no queda dinero, es decir, se la han pulido. En este momento estamos generando un déficit, es decir, la diferencia entre lo que se ingresa y lo que se gasta en pensiones, de 6.000 millones de euros al año. El gobierno tiene previsto aumentar el cómputo global entre las no contributivas y las otras pensiones que suben uno y pico, 1.080 millones, no me acuerdo, ¿no? ¿Que se pueden subir? Claro que se pueden subir. ¿Que se deben subir? Por supuesto que se deben subir. Es que yo me apunto a lo que dice Paco. Es que el salario mínimo interprofesional tendría que ser 1.800 o 2.000 euros, ¿no? Hay países de Europa donde son 1.500. El problema de las pensiones es que es lo del fórum filatélico. Es que es una estafa piramidal. Es decir, en este país hay 18 millones de trabajadores para pagar 9 millones de pensiones. El crecimiento de la población envejecida, o sea, en el año 30 creo vamos a tener uno de cada cuatro españoles, Juan, uno de cada cuatro españoles más de 65 caso, Jorge, años. ¿esto es una estafa piramidal? ¿Hay dinero? ¿Hay presupuesto? Hay dinero en los presupuestos. Lo que yo no entiendo es que sea populista y que sea derroche y que viole todas las leyes de estabilidad, no sea el incrementar un 30%, como se hizo hace 2 años en los presupuestos del Estado, el gasto militar, y al año siguiente un 15%, y gastarlo en pensiones sí es una locura. Pero eran bombas inteligentes. Una cosa está relacionada con la otra, los salarios, cuanto menos cobres. Lo que hay es que cambiar el sistema de pensiones. No puede depender de la hucha y que solo paguen los trabajadores. ¿Por qué los gastos militares no los pagan, por ejemplo, los sueldos de los coroneles? ¿Por qué las pensiones las pagan solo los trabajadores y no se puede recoger del impuesto de sociedades o de otros impuestos? Marta, Paco. Sí, yo creo que habrá que ir a otros impuestos especiales, como hacen también otros países, para complementar esa caja que no da, efectivamente, que no da, y también todo el tema, efectivamente, de la inmigración también, y que necesitamos integrar en nuestra población, y ya sé que lo vamos a tratar después, pero hay que ver cupos en los que se pueda aumentar y compensar el desequilibrio que está habiendo entre el trabajador y el cotizante. ¿Vía presupuesto se puede financiar? Tiene que financiarse vía presupuesto porque no se puede financiar de otra manera. Por lo tanto, los presupuestos tienen que entrar también a complementar el sistema de retribución de las pensiones. Eso ya no lo discute nadie en este país. Lo que pasa es que no hay nadie que se atreva a poner el cascabel al gato. Pero esa no es la clave de la historia. La clave de la historia es si es justo o no es justo que se suban las pensiones. ¿Cómo no va a ser justo? ¿Cómo no va a ser justo que estemos planteándonos subidas salariales del 22% en algunos casos y no subamos ni siquiera el IPC a las pensiones? Claro que es justo. ¿Saben cuál es la diferencia? Que las subidas salariales las tienen que realizar los pequeños y medianos empresarios y los autónomos. Y sin embargo la subida de pensiones se realiza con recursos del Estado. Y el Estado no quiere tocar su propia caja. Miren, el Estado somos todos. Y yo creo que lo que hace falta es que los ciudadanos de este país hagamos con nosotros mismos un pacto social. Primero, por mantener esa diferenciación que hay
entre las rentas más ricas y las rentas más bajas, quebrarla de una vez. No se puede seguir manteniendo esa brecha creciendo de una manera constante. Pero quizá el mejor sistema no sea hacer grandes aspavientos en momentos concretos y ahora esto lo subimos un 20% mientras mantenemos a los ancianos con un 0,25 de revalorización, que es lo que se ha estado haciendo. Claro que es justo subirlo, no queda más remedio que subirlo. ¿Y cómo hay que afrontarlo? A través del presupuesto y a través de apretar en algunas cosas, porque siempre hablamos de que el gasto público es infinito y no es infinito. Queremos subir las pensiones, queremos subir los sueldos, queremos una mejor sanidad, queremos una mejor educación, queremos un montón de cosas y no se puede tener todo. Estoy de acuerdo también con Paco que no se puede seguir gastando y gastando, que tenemos que establecer unas prioridades. El Gobierno de Canarias presume continuamente de contar en estos momentos con el mayor presupuesto de la historia, 8.200 millones de euros, y invierte 400 millones de euros menos en educación, en sanidad y en políticas sociales que hace 10 años. Ese no es el Gobierno de Canarias. Se trata del Estado. Se trata de establecer prioridades. Hay dinero para los pensionistas. Yo creo que hay dos cuestiones que son distintas. Y también me gustaría introducir una idea, ¿no? Aquí hay alguien que está muy interesado en enfrentar a trabajadores con trabajadores, ¿no? A los asalariados con los autónomos, a los asalariados con los jubilados. Esto es de la derecha más antigua y más vieja, que es intentar enfrentar a unos trabajadores con otros. Yo espero que los trabajadores sean lo suficientemente inteligentes, seamos lo suficientemente inteligentes para no caer en esta trampa. Dicho esto, el tema de las pensiones, son dos cuestiones que se han planteado. Una, si es viable la subida que ha planteado el Gobierno, creemos que sí. Y otra cosa es el sistema. El sistema no va a durar como está montado en estos momentos. Por eso ya hay quienes, desde hace algún tiempo, planteamos que se complemente el sistema a través de impuestos. ¿Cuáles? Bueno, se han planteado algunos relacionados con la famosa tasa Tobin, otros relacionados con la tasa tecnológica, otros relacionados con un impuesto a la banca. Bueno, algún sistema alternativo o complementario. Vamos a preguntarle, perdón, vamos a ir un directo, vamos a buscar otra opinión. Gustavo, te tengo que cortar. Gustavo, te tengo que cortar. Vamos a ir a un directo, vamos a buscar otra opinión, precisamente sobre si es viable el sistema sí o no. Tenemos en directo a Luis Erichol, que es portavoz de la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas de Canarias, con nuestra compañera Gira Arredondo. Buenas noches, Gira. Buenas noches, Miguel Ángel, y precisamente con Luis estamos, y a él le vamos a pedir primeramente una valoración de esa subida de las pensiones y si ustedes realmente se fían de que se produzca. Bueno, hombre, están en los presupuestos, nos fiamos, claro que nos fiamos y nos parece un avance importante, un avance positivo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que hay un compromiso para este año y para el año que viene, para el 2019. Sin embargo, a partir del 2020, o esto se arregla por ley y se hace una ley que garantice que las pensiones en el futuro se van a revalorizar de acuerdo con el IPC, o con el acuerdo que hay actualmente en el Pacto de Toledo no es suficiente. Este acuerdo, esta recomendación 2, que habla del incremento de las pensiones, sí que habla de que las pensiones, y sí que hay un compromiso de todos los partidos, originado fundamentalmente por la movilización de los pensionistas. Nunca se hubiese producido esto si los pensionistas no hubiesen salido en la calle. Luis, ¿pero cree que realmente se produzca ese incremento en las pensiones? Vamos a ver, nosotros creemos que a partir de 2020 va a depender mucho del resultado de las elecciones. Si hay un partido que no cree en los servicios públicos, que no cree en las pensiones, lo vamos a tener muy difícil. Por eso nosotros decimos a los pensionistas que se piensen muy bien a quién votan y que voten a partidos que crean en los servicios públicos. Pues muy bien, muchísimas gracias, Luis. Retornamos con el debate a estudio. Muy buenas. Gracias, Gira. Gracias, Luis Erichol, portavoz de la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas. Hablaba de las elecciones del año 2020, las elecciones generales. ¿Debería estar sujeto el sistema de pensiones o el futuro del sistema de pensiones a unas elecciones? ¿Están los partidos mirando al día de mañana en una visión demasiado cortoplacista, Paco? Hombre, todo tiene que estar sujeto al sistema democrático y si se producen modificaciones en las mayorías que gobiernan este país, es normal que esas modificaciones influyan en lo que ocurre. Lo que sí es cierto es que en los países más razonables y más sensatos este tipo de cuestiones se resuelven por consenso y no por conflicto, pero en los países más sensatos también se resuelven las leyes educativas por consenso y no cada vez que cambia una administración cambian las leyes educativas. Somos un país muy cainita, un país en que cada vez que entra una administración nueva lo primero que hace es cargarse todo lo que ha hecho la anterior y yo intuyo que las diferencias no son tan brutales y menos en época de crisis. En época de crisis las líneas por las que se mueven mover la derecha y la izquierda se estrechan y en algunas ocasiones
ocasiones hasta se confunden. Y en algunas ocasiones hasta se confunden. Me gustaría recordar que fue el Partido Socialista, por ejemplo, el que estableció en la Constitución la cuestión del 3%. ¿O se te ha olvidado, Juan? No. En algunas ocasiones se confunden. No, el Partido Socialista con el PP en verano. Pero lo que a mí me llama la atención es a la hora lo que estabas planteando, cuando precisamente quienes... el cainismo político nunca ha llegado a un extremo. Yo no conozco ningún país en Europa que el líder de la oposición vaya a Europa a decir que rechacen los presupuestos que presenta una mayoría o lo que podría ser una mayoría parlamentaria. Ya estamos apuntados en el disparate. A mí personalmente me parece absurdo. En las pensiones como el salario mínimo, yo lo único que le traslado a la ciudadanía es que observen toda esa gente que se opone o que pide que no hay dinero para eso y que esos populismos y esos derroches, si ellos tienen pensiones privadas o no las tienen, si ellos cobran más o menos de 900 euros. Sería bueno. Y si esa gente que está en los partidos políticos como diputados y senadores aprobando esos presupuestos han legislado o legislan para cobrar menos de 900 euros o tienen alguna otra pensión. A ver si son capaces ellos de vivir Marta así. y Jorge, Sí, venga. yo creo que aquí ha dado una clave. Aquí hay un debate de que la derecha española y europea están diciendo que el estado de bienestar no se puede sostener, que no se puede sostener y que vamos a tener que ser determinados sectores y colectivos de la población los que tengan y soporten el coste de esta falta de financiación de los servicios públicos. A mí me parece que ha dado en la clave la intervención. Aquí el que no se moviliza no consigue nada. Y desde luego... Bueno, eso, perdón. Jorge. No, hay uno de los mejores políticos en la historia de Canarias, que se llama Jerónimo Saavedra, que dijo una frase: no hay peor injusticia que tratar igualmente a los desiguales. Es decir, yo creo que hay un error garrafal, antes hablando de las empresas y ahora hablando de los jubilados. Cuando uno toma una medida empresarial, no la puedes tomar igual para las empresas del IBEX que para un empresario, una pequeña y media empresa que tiene 3 trabajadores. No puedes, Tolete. Tienes que cambiar las reglas de juego. No son las mismas reglas para uno grande que para uno pequeño. Ahora que estamos hablando de pensiones, no se puede hablar de las mismas pensiones. No es igual el señor que cobra 1.400 o 1.800 o 2.000 euros de pensión que un señor que cobra 380 que no llega a los 400 euros. Ese tema hay que arreglarlo ya. No, había que arreglarlo ayer. Eso no lo puede discutir nadie. El problema, señores, es que el sistema se va a la quiebra si no se toman medidas ya. A la quiebra, porque la población envejece y cada vez hay más mayores. Lo dejamos aquí por ahora, enseguida volvemos al foco con más temas. Se nutren de la angustia y el dolor de pacientes, la mayoría de las veces con enfermedades incurables. Como estar en el fondo de un pozo en el que no hay ninguna luz y de repente alguien te tiende una cuerda. Prometido que en 3 semanas la tenía curada y en 4 la enterramos. Pues hablábamos de las pensiones, de la viabilidad del sistema de pensiones. Fíjense, Canarias y España cada vez se hacen más mayor, envejece la población. Dentro de 15 años, según las previsiones, va a haber menos trabajadores que personas, o más pensionistas, mejor dicho, que personas que sostengan el sistema de pensiones. Y no solo esto, fíjense en otro dato, también dentro de 15 años, en Canarias, 1 de cada 4 hogares, el 25% de los hogares, va a estar formado por una persona y en la mayoría de los casos por personas mayores de 65 años. Otro problema que analizamos en el siguiente reportaje. La tasa de natalidad desciende a mínimos históricos, nuestra población se estanca y envejece. Y una de las consecuencias directas de esa situación es el aumento de personas mayores que viven solas. Hoy en Efectos Secundarios les contamos cómo afrontan la soledad. Se estima que más de 1 millón de ancianos viven solos en España. Uno de ellos es Pabla. Hace 3 años vive en un apartamento de unos 20 metros cuadrados en Santa Cruz de Tenerife. Una lesión física le llevó a abandonar su hogar y sus recuerdos. Ni un recuerdo, está todo arriba. A ver, hasta la caja costura, todas esas cosas las añoras.
hasta que luego estás a la nueva vida. Nos describe cómo fue para ella el momento en el que tuvo que asumir una nueva realidad que ha puesto distancia de forma involuntaria entre ella y su familia. Al principio fue duro, muy duro. Y además lo recuerdo y me da una sensación tremenda dentro del corazón. Fue duro porque fue, cualquier persona, no solamente una persona mayor, cualquier persona que está ubicada en un sitio, tienes todo, la casa, tienes todo tu recorrido, has pasado años. Cuando te mudas o te vas a otro sitio, entonces la soledad te mata, y los sonidos del niño, sonidos de mi hija. La soledad, según estudios científicos, acarrea dolor, sufrimiento y sentimientos que hacen que los ancianos sean vulnerables, ponen en riesgo su calidad de vida y en algunos casos les conduce a la depresión y a la muerte. Toda esta situación psicoemocional que viven en esa etapa da lugar a una merma, a una disfunción en el sistema inmunológico, a problemas cardiovasculares, es decir, toda esa situación psicoemocional va a repercutir. El apego a sus recuerdos hace que muchos mayores elijan sus residencias para desarrollar esta etapa de la vida, pero no todos están dispuestos a afrontarla en soledad. Es el caso de Nieves, que eligió recibir asistencia en este centro sociosanitario. Dice que aquí recuperó la tranquilidad. ¿Qué le dice su hijo cuando la ve? Bueno, me dice que si yo estoy contenta, él está también. Porque él lo que quiere es que esté yo bien en mi vida. Que bastante que ha pasado en esta vida y que no llore y no sufra por nada. En este momento yo soy feliz hasta que Dios me tenga en esta vida. En otros casos, como el de Maribel y Alicia, estudiar se convirtió en una herramienta de superación personal y crecimiento que les ayudó a vencer la soledad y la tristeza. Una época bastante mala fue cuando murió mi marido y al poco esta amiga, que vamos a ir a su casa, me animó y con ella empecé la universidad y fueron 3 años maravillosos. La felicidad viene, la felicidad lo que hay que agarrarla. El que quiere ser feliz es feliz, porque busca la manera de buscar las partes positivas de todas las cosas. Vivir y compartir experiencias y tener una rutina diaria amplía las posibilidades de bienestar para los ancianos. Pues la clave principal es el acompañamiento, en primer lugar de su familia, de sus amigos y de sus vecinos, y por supuesto si esto no pudiese ser, pues existen muchas organizaciones, muchos colectivos. Pero no todos los ancianos tienen quienes escuche o quienes pueda acompañar. Estamos creando una sociedad en la que aumenta el número de mayores que viven solos. Es un efecto secundario de nuestra forma de vida que en muchos casos se traduce en demasiado trabajo y falta de tiempo para dedicar a los demás, en especial a nuestros mayores. Ya lo han visto, es un problema que tiende a complicarse a lo largo de los años. Yo lo decía al inicio, dentro de 15 años, uno de cada 4 hogares, en Canarias vivirá solo una persona. ¿Podemos afrontar este problema a largo plazo? ¿Estamos preparados? ¿Es suficiente, por ejemplo, un planteamiento como la ley de dependencia, Paco? Brevemente. Yo personalmente creo que este mundo tiene que reorganizarse de una manera clara, ¿no? Y al final el verdadero problema que tienen las sociedades occidentales, las sociedades desarrolladas, es que se ha elegido frenar de alguna manera lo que es la demografía. Han cambiado completamente las reglas y los mecanismos con los que se funcionaba antes. Hoy las familias se han desestructurado, mucha gente vive sola, los abuelos no cuidan de los nietos, los nietos acaban en guarderías, los abuelos están solos. Básicamente yo creo que la sociedad tiene que hacer un esfuerzo por intentar recuperar el sentido de lo razonable, de lo que es lógico, ¿no? Marta, también brevemente. Bueno, totalmente de acuerdo. Ya hay gobiernos que están creando ministerios de la soledad, casi nada, ¿no? Para poder atender, hay que hacer un cambio de hábitos, de cultura, de integración de estos colectivos con nuevos colectivos que vengan, entre ellos de fuera, capaces de prestar unos servicios de atención que también crea empleo, que también hay un sector ahí y un nicho que se puede desarrollar y que habrá que desarrollarlo de alguna manera. Juan, también 10-15 segunditos. Sí, habrá que combinar lo público también con imaginaciones, soluciones que haya, por ejemplo, en Europa, estudiantes que acompañan o viven y se ahorran el piso acompañando a mayores. Habrá que combinar todo eso porque me da que el estado de bienestar que están desmontando no va a haber presupuesto para mantenerlo. ¿No va a haber dinero? Entonces, Jorge. Sí, va a haber dinero y además nunca hemos tenido un estado de bienestar como el de ahora, con lo cual yo no creo que se esté destruyendo, sino todo lo contrario, está atravesando por dificultades, pero yo lo veo más sólido que nunca. Y cerramos, dentro de 15 años tendremos 1 de cada 4 personas será mayores de 65 años. También. Será un jubilado
y probablemente en muchos casos viva solo. Vidina y Gustavo, brevemente sí, también. En este caso, para la dependencia hay dinero, pero no se ejecuta. Es decir, la consejera de Sanidad de Asuntos Sociales ha sido precisamente reprobada en el Parlamento de Canarias porque actualmente hay 10.000 personas que tienen reconocido el derecho a la dependencia y no reciben ninguna ayuda, muchas de ellas mayores, y 15.000 que han pedido que se les valore y tampoco se les valora, y entre ellos muchos mayores dependientes. Brevemente, Gustavo, cierras tú. Bueno, este es un reto global del mundo occidental. La esperanza de vida dentro de 2 décadas, todos los estudios dicen que en el mundo occidental se va a colocar en la frontera de los 90, 80 años con bastante normalidad. Por tanto, lo que decía Paco, tenemos que cambiar el modelo social y cómo hemos estructurado. La sociedad va desde lo que dice Jorge, de experiencias donde ya hay guarderías de niños con ancianos, o incluso los modelos de ciudades y los modelos de territorio y cómo entendemos el espacio público. Todo eso va a tener que transformarse porque el mundo está cambiando en esta dirección. Gracias, Gustavo. Gracias a todos por participar en este debate. Algunos creo que prolongan su asistencia en el foco esta noche, pero el resto, a los que se estrenan también, muchas gracias y esperamos verlos en próximos focos. Gracias a todos. Y nosotros seguimos en el foco, abrimos la crónica de sucesos. Ya saben que hay un suceso que ha conmocionado a todo un barrio en Las Palmas de Gran Canaria, en el barrio de Las Alcarabaneras. La última hora es que ha sido puesto a disposición judicial el hijo de los padres que aparecían muertos en ese barrio, en la calle Italia. Con esa última hora está Aridani González. Buenas noches, Aridani. José Rafael y María Dolores es un matrimonio muy conocido en este barrio de Alcarabanera junto a su hijo Marcos Hernández. Según relata su hijo Marcos Hernández, él era el que cuidaba en los últimos años de su madre, enferma de una enfermedad terminal que además se encontraba en su fase final. Según se desprende del auto, Marcos el domingo por la noche encontraría a su madre con problemas, incluso le realizó las maniobras cardiopulmonar para intentar recuperarla, algo que no consiguió, pero a pesar de esto no avisó al 112. Por la noche llegó su padre, tuvo una discusión con él y tampoco le comentó la situación en la que se encontraba su madre. También, según el auto, tras esto, Marcos habría atacado a su padre con un hacha, lo golpeó hasta en 10 ocasiones y lo dejó malherido, incluso muerto. Algo que Marcos no tenía constancia, ya que durante las próximas 15 horas se pasó entrando en la habitación y tomándole la temperatura al cuerpo para confirmar si estaba fallecido. Ya el lunes a las 4 menos 5 de la tarde avisó el 112 de los hechos. Sin embargo, según el auto, queda por todavía averiguar si ese hacha había sido comprado de forma premeditada y de esta manera se le imputaría además un cargo más. Es el único aspecto que queda sobre la investigación. Sí, Miguel Ángel, dime. Sí. El juez también imputa un cargo de abandono por persona incapaz. Los vecinos me imagino, están consternados. A los vecinos bastante sorprendidos, sobre todo porque en ese auto recoge que Marcos habría limpiado, cambiado las sábanas e incluso de ropa a su madre antes de que llegaran los servicios de emergencias, precisamente para intentar evitar que pareciera que no cuidaba a su madre, algo que entra en conflicto con lo que nos cuentan los vecinos de la zona, y es que nos aseguran que el cuidado de Marcos a su madre era completo y absoluto, ¿no es así, Obelesa? Sí, vamos, lo que yo vi siempre durante los años que lo estaba por la calle, la trataba con mucho cariño, con mucho cuidado, le hacía incluso en la playa cuando la veíamos, le estaba haciendo siempre rehabilitación en el parque de aquí de la zona, y luego ya cuando se puso como peor, que caminaba menos, como le preguntaban, pues la sacaba por la noche, la sacaba caminando, la subía por el parque del estadio y la llevaba por paseo de Chir para abajo despacito, le daba agüita, le daba... Con lo cual sorprendidísimos, ¿no? La verdad es que sí. Incluso yo le pregunté a él hace como 2 o 3 meses o así, le pregunté, Marcos, ¿y tu madre que ya no te veo con ella? Me dijo, no, la tengo encamada y tal. Además, no solo con la madre, sino con muchas vecinas del barrio, personas mayores, te pueden decir, vamos, para cruzar una calle, una persona súper amable y súper agradable. La verdad que estamos muy extrañados. Muchísimas gracias. Pues nada, una situación que extraña sobre todo a los vecinos, pero que, como decimos, en ese auto mantiene 3 imputaciones: por asesinato contra el padre, por homicidio por imprudencia contra la madre y por dejadez con respecto a la situación de incapacidad que tenía también, como decíamos, su madre María Dolores.
Gracias, Aridani González, desde Las Palmas de Gran Canaria, por esa última hora en el caso que, como decía, ha conmocionado a toda una isla en el barrio de Las Alcarabaneras. Y nosotros abrimos espacio para Sucedió Aquí, ya saben, esa crónica negra de Canarias, centrados en casos abiertos. Y hoy nos vamos hasta Lanzarote, el caso de Cataiza, en el año 2007, un caso que también conmocionó a toda la isla. Lo hablamos, lo comentamos con nuestro criminólogo Félix Ríos. Cataiza Rodríguez salió de su casa el 9 de noviembre de 2006 y nunca volvió. Fue vista por última vez el 13 de noviembre, aunque la primera diligencia policial tuvo lugar un mes y medio después que la madre denunciase su desaparición. Sin embargo, la historia de Cataiza es también la de su madre, Esther, una madre que no dudó en investigar la desaparición de su hija ante la firme convicción que detrás de ese acto se escondía un crimen atroz. Yo decía que la tenía que buscar, viva o muerta, yo la tenía que buscar, encontrarla. Durante varios meses Esther se mueve por círculos considerados como peligrosos. Quiere saber quién o quiénes están detrás de la desaparición de su hija. Yo salía de trabajar e iba a buscarla. Yo estuve esos 5 meses buscándola por todos lados. Y a la niña cuando cogió el teléfono le dijeron, puta, no sigas buscando a Katy porque te va a pasar a ti lo mismo. El 2 de abril del año 2007 es la propia Esther la que encuentra el cuerpo de su hija en el interior de un maletero en un Seat Fura color gris en este descampado. Lo hace acompañado de algunos de sus familiares y tras el aviso que le da algunos testigos. Ese vehículo, por lo que dice la policía, se hubiera puesto un par de días antes de yo encontrarla. Una tabla arriba. El niño levantó la tabla y fue cuando encontremos a la niña. Estaba toda dobladita, con la cabeza para abajo. Y lo extraño es que se llevan el cuerpo, se llevan el coche y el coche ahora no se sabe ni dónde está. En el coche, por quien levantó el cuerpo, tenía un cacho de trapo de agua marina, una sombrilla, una alfombra. No investigaron ni el móvil de la niña. Yo llamaba después al móvil de la niña y el móvil encendido. Las primeras hipótesis apuntan a una posible sobredosis. Hasta la isla se trasladan a antropólogos forenses que dictaminan que en principio no encuentran signos de violencia. Aparecen algunos elementos sospechosos en casa de Esther y las declaraciones de los testigos no llegan a arrojar luz sobre el caso, incluso podrían apuntar a un posible crimen. Yo entro a la habitación y me encuentro una bolsa con su ropa, incluso estaba llena de polvo, como si la ropa estuviera enterrada, y la blusita con sangre. La ropa nunca se investigó. A día de hoy el caso se encuentra archivado de forma provisional, pero tanto la familia como el equipo de Félix Ríos esperan poder reabrirlo y dilucidar si se trató de un delito de omisión del deber de socorro, de una sobredosis o un homicidio. Dejó 2 niños atrás. Mi esperanza es que quien la hizo, que lo pague, que se haga justicia. Félix Ríos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un suceso escalofriante el que acabamos de ver en este vídeo y ya han pasado más de 10 años desde que este caso se encuentra en fase de archivo provisional. Sin embargo, los investigadores determinan que podría haberse debido el caso de Cataiza a una sobredosis. Cuéntanos. Bueno, Marina, realmente no hay ningún documento judicial que diga eso de manera específica, pero es verdad que es lo que se entrevé dentro de lo que es la documentación del sumario, por así decirlo. Es cierto que no se encuentra ningún elemento de violencia o de criminalidad alrededor de lo que sería pues el escenario y la víctima, y eso es lo que conduce de alguna manera que jurídicamente este caso esté atascado. De todas maneras, vamos a ver, si quieres, 3 claves que son fundamentales para entender este caso. Vamos a ver esas claves. Bueno, en primer lugar, el cuerpo de Cataiza aparece en estado de esqueletización en el maletero de un coche. Lo más sorprendente de esto es que no es la policía la que encuentra el cuerpo. Quien encuentra el cuerpo es la madre de Cataiza, Esther. Durante 4 meses se dedica a visitar los bajos fondos de Arrecife hasta que va escuchando rumores y hay quien desde varias fuentes le afirman que el cuerpo de Katy se encuentra en ese maletero. Ella va a la policía y la policía no da crédito a la información, con lo que finalmente y desgraciadamente es Esther, la propia Esther, la que encuentra el cuerpo de Katy. Es la propia madre la que se pone a investigar. Efectivamente, efectivamente. Vamos a ver el segundo elemento.
en el informe de autopsia, por llamarlo generoso, informe de autopsia, realmente lo que se hace es un estudio antropológico de los huesos que se encuentran, porque todo lo demás es putrílago, ¿no? El médico forense habla de una muerte indeterminada porque no detecta ningún tipo de violencia en los huesos. Para que lo entendamos, eso no quiere decir que no haya habido violencia. Simplemente que no lo han determinado. Sino que en los huesos no la hay. Podía haber muerto por asfixia, por sofocación, podía haber muerto a golpes en zonas blandas, podía haber muerto por una cuchillada, pero eso no lo íbamos a poder ver porque todos esos tejidos blandos ahora son, como ya dije antes, putrílagos. Más pruebas. Tercer elemento importante, el estudio entomológico, ¿vale? Expertos, digamos, en lo que sería la fauna cadavérica, lo que son los insectos, pues analizan una serie de larvas que están presentes en el maletero y se determina que hay presencia de droga en este tipo de insectos. ¿Eso qué quiere decir? Que efectivamente Kataiza había consumido algún tipo de sustancia estupefaciente. ¿Qué tipo de droga, Félix? ¿Lo Concretamente creo que eran metabolitos de cocaína. Se sospecha que fumaba crack, ¿vale? Pero, ojo, que sea una consumidora habitual también provoca que aparezcan esos metabolitos, esos restos de droga en los insectos. No es causa-consecuencia. Claro, no quiere decir que haya sido por una sobredosis, ¿vale? Para que lo entendamos bien. Sin embargo, ante estas evidencias, Félix, ustedes mantienen pues otras hipótesis. Sí, vamos a explicar, si te parece, Marina, 3 posibilidades que son las que siempre se barajan en este tipo de casos, ¿vale? Primera posibilidad, que la muerte sea un suicidio. Sabemos que Katy pues tenía una vida dentro de lo que cabe familiar, tenía una hija, vivía con su madre, no había ningún signo de depresión, por lo tanto, en principio el suicidio lo descartaríamos. Segunda hipótesis, la sobredosis que hemos comentado antes. Efectivamente, podríamos pensar que habría pues un consumo de droga instantáneo muy grande que le causara la muerte. Pero, ¿por qué aparece dentro del maletero de un coche? Eso por lo menos indicaría que alguien que vio que murió de sobredosis no llamó al hospital, no llamó a los servicios de urgencias, no intentó ayudarla, delito etcétera. de omisión de socorro, lo que sería un decíamos delito al de principio. omisión de socorro. Ya digo, aquí lo fundamental es el escenario. El cuerpo aparece en un maletero de un vehículo y nadie se dedica a fumar droga dentro del maletero de un vehículo. Y la tercera posibilidad, el homicidio. Hay rumores, hay información recabada por la familia y por algunos testigos que se habla de la posibilidad de que ella hubiese participado en algún tipo de gestión relacionada con la droga y le debiera una cierta cantidad a alguien. De hecho, llega a haber incluso personas que dicen que la acompañaron a una casa donde había pues ciertas personas que al final impidieron que Kataiza saliera de este lugar. Bueno, Félix, me imagino que este no es el único caso sin resolver en la isla de Lanzarote, habrán unos cuantos. Tristemente, y digo tristemente, en los últimos 10 años, un poco más, ha habido un total de 8 asesinatos sin resolver en la isla de Lanzarote. Eso normalmente le pondría los pelos de punta a cualquiera, pero no entiendo por qué la respuesta de la administración no ha sido lo suficientemente contundente allí. Estamos hablando de Expedita, que aparece flotando en la bahía atada de pies y manos. Estamos hablando de Alfonso, que aparece dentro de un armario en Taiche. En general, algo ocurre en Lanzarote que impide que estos casos tengan por lo menos un mínimo de luz. Sucesos sin resolver en la isla de Lanzarote que por supuesto volveremos a comentar la próxima semana contigo, Félix Ríos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias por haber estado aquí. Miguel Ángel, continuamos contigo. Pues continuamos y cambiamos de asunto. Dice, atentos, curar el autismo con lejía y el cáncer con plantas. No es médico, no es científico, se llama Josep Pamies y había anunciado 2 charlas en Canarias, en La Palma y en Fuerteventura. Debido a la presión de los diferentes colectivos profesionales, incluyendo los sanitarios, estas charlas en principio se cancelaron, pero parece ser que finalmente se van a celebrar en Canarias. Nosotros hemos hablado con él, escuchen. ¿El clorito de sodio qué puede curar? Tantas enfermedades que parece imposible, pero claro, esto hay que demostrarlo científicamente. Ya hay muchos estudios. En China están patentando para todos los tipos de cáncer, por ejemplo. ¿Puede curar un cáncer? Cáncer solo cura uno, mismo, como con dieta, con plantas, y si hace falta, pues puede tomar también el dióxido de cloro, el clorito de sodio. Entonces, ¿mejor no darse quimioterapia o radioterapia? No, y a veces hay una urgencia y habrá que dársela, pero tanta quimio también está haciendo daño. La quimioterapia es pasado y que ahora tenemos que ir a la inmunoterapia, que es estimular el sistema inmune con una inmunoterapia química con muchos efectos secundarios. Pero es que el clorito de sodio tampoco es natural. No, pero te digo, el clorito de sodio no tiene el efecto secundario de una quimio, no tiene ningún efecto secundario. Josep, a mí lo que me parece curioso es que
una misma sustancia pueda curar desde el autismo, que según los médicos no tiene ningún tipo de cura, cáncer, ébola. Cuando este producto oxida estos metales pesados y salen, estos cerebros vuelven a funcionar. Mira, esta sustancia deshace los metales pesados, mercurio, plomo, aluminio. Todos sabemos que Alzheimer, autismo, pues buena parte, muchos niños, muchos ancianos, están sus cerebros llenos de esos metales tóxicos que podían entrar por vacunas, por comer salmón o atún, o por diferentes medios, ¿no? Pero tú entiendes que a lo mejor una persona que sea médico pueda objetivamente decir que lo que tú haces no es medicina y por lo tanto no puede curar a una persona. Claro, que puede haber médicos que digan eso, pero también hay otros médicos que dicen que sí, que puede hacerlo. Tengo aquí lo que dice la Agencia del Medicamento y dice: hay casos en los que pusieron en peligro la vida del paciente. O sea, que pusieron en peligro por intentos de suicidio. Hay estudios que dicen que la mamografía provoca más cáncer que no lo previene. Tampoco voy a decir eso si no soy médico ni investigador, pero siempre me curo con salud de aportar los datos de quien lo ha dicho. Yo no soy médico, pero me hablas del clorito de sodio como si fuera mágico. O sea, me dices, tengo una infección de muela, clorito de sodio. Tengo un cáncer, clorito de sodio. Tengo el ébola, clorito de sodio. Eso es lo que realmente preocupa a esa industria farmacéutica, que sabe que esto es así y bueno, intenta por todos los medios evitar que eso se propague. ¿Cómo puedes dar conferencias, llenar auditorios con gente diciéndole que clorito de sodio puede curar cuando realmente no está científicamente comprobado? Yo he vivido la experiencia de miles de niños, personas, adultos, de todo tipo, con plantas, con MMS, y eso para mí es suficiente para poderlo hablar. Ya lo han oído, declaraciones muy peligrosas, Marina. Muy peligrosas, Miguel Ángel, y se incorporan a este debate la portavoz del Sindicato Médico de Santa Cruz de Tenerife, Natacha Sujanani. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. El psicólogo Eparquio Delgado. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y nuestra reportera, periodista del Foco y creadora de esta entrevista, de este reportaje, Eva Ramos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, Marina y Miguel Ángel. Les hago una primera pregunta. Este señor quería venir a Canarias a hacer una serie de conferencias y en principio las administraciones pues han negado, pero está por redes sociales, incluso por WhatsApp, esos mensajes diciendo que va a venir. No han dado fechas, pero va a venir. Bueno, yo creo que esto es una provocación, ¿no? Realmente y claramente a las instituciones que tenemos el derecho de velar por la salud de los pacientes, que somos los colectivos de los profesionales sanitarios, ¿no? Es que tendríamos que entrar a rebatir uno por una y podríamos con argumentos sólidos y de base todo lo que ha dicho este señor, que entre otras cosas no es médico. Me parece que es un ejercicio de provocación y bueno, también veremos si realmente esto llega a producirse. Eva, tú hablaste con él, tú le rebatiste muchas de las cuestiones, porque esto hay que decirlo claro, no tiene fundamento científico lo que está vendiendo este hombre. No hay fundamento científico detrás de esas supuestas curas o de esos supuestos remedios. Pero, ¿con qué cara te decía esto, Eva? Él es un gran comunicador, él es un crack de la comunicación. Da igual la formación que tengas, da igual que él entre en tu mente. Y te digo una cosa, Miguel Ángel y Marina, y os lo cuento también a todos vosotros, cuando terminamos la entrevista, mi compañero cámara y yo estuvimos hablando y en ese momento pensamos, es que puede entrar en nuestra mente, porque nosotros mismos en ese momento estábamos intentando analizar todo lo que había dicho y parte de ese mensaje incluso se había quedado en nuestro subconsciente. O sea, es que es así, tal cual. Eparquio, ¿se sirve este hombre de personas indefensas, personas que tienen dudas? ¿A qué mecanismos recurre para engañar a la gente? Yo creo que hay una serie de cosas que hace que son muy básicas. O sea, primero habla con una autoridad tremenda, ¿no? Y al final las personas vivimos de confiar en otras personas. Entonces, si en un momento determinado, en un momento de vulnerabilidad,
porque tienes un diagnóstico de una enfermedad grave para la que la medicina o la ciencia no ha encontrado una cura, te llega una persona y con esta autoridad y con esta solvencia te dice yo te lo puedo resolver, además de una forma rápida y además con un remedio que está perseguido precisamente por las farmacéuticas y tal y cual, que son argumentos que además han calado bastante, pues es bastante fácil, ¿no?, que podamos caer. ¿Están las administraciones siendo demasiado permisivas al dejar que este hombre dé sus conferencias y permita, incluso a veces apoye que venga? Hombre, yo creo que lo que realmente es una vergüenza es que haya administraciones o corporaciones locales que inviten a este señor o que amparen las conferencias de este señor, ¿no? Y no ocurre solamente en Canarias, ocurre en otros lugares del país. Vamos a ver, antes se le ha calificado de gran comunicador. Es cierto, los vendedores de Crecepelo son unos comunicadores extraordinarios, los chamanes son comunicadores extraordinarios, los curanderos históricos eran comunicadores extraordinarios, algunas personas que utilizan los púlpitos para vender historias milagreras también son comunicadores extraordinarios. Yo creo que en pleno siglo XXI nosotros tenemos que confiar en la medicina de la evidencia, ¿no?, la que nos demuestra cómo se producen los procesos. Siempre ha habido mecanismos, siempre ha habido personas que han venido a vender historias y que, bueno, pues incluso algunas se las creían. No estoy diciendo que sea el caso de este señor, que más bien parece otra historia, incluso se las creían. Yo creo que es respetable que cada uno venda al doctor Mamadou que le interese, eso es respetable, pero lo que es indigno es que desde las administraciones públicas se ampare de la manera en que se ha hecho en algunas ocasiones con este señor. Pero sí que es cierto que a veces muchos médicos, incluso colectivos, incluso sindicatos, no se posicionan del todo, no lo tienen claro, incluso apoyan lo que se llama las terapias complementarias. Natacha. Yo creo que en este sentido la Organización Médica Colegial, en respuesta a numerosas denuncias que han ido llegando, ha elaborado un documento en abril del 2018 en el que se ha mostrado bastante tajante, pero sí que creo que hay que seguir ahondando y poniendo una legislación que también sea más dura con respecto a esto. No puede ser bajo ningún concepto que un sanitario, por supuesto nadie que no sea sanitario, pero que un sanitario recomiende un tratamiento que no está basado en la evidencia en pleno siglo XXI es un auténtico disparate. Y yo desconfiaría de cualquier sanitario que recomendara algo que no está basado en la evidencia. Pues vamos a seguir hablando de este tema, pero miren, la están viendo. Ella es Mari Carmen Hernández, hablábamos con ella al inicio del foco, es una paciente oncológica. Después de la publicidad vamos a preguntarle por lo que opina de lo que vende este pseudomédico o pseudovendedor de Crecepelo del siglo XXI con esas terapias peligrosas y terapias alternativas. Se lo preguntamos después de la publicidad. Volvemos al foco, Marina, para ver esa segunda parte de la entrevista a este agricultor de la lejía, como se le conoce. Josep Paimes, que se ha puesto el foco aquí en Canarias porque viene a dar unas conferencias y tenemos una entrevista que le ha hecho nuestra compañera Eva Ramos. Vemos esa segunda parte. ¿No te han denunciado nunca? La Generalitat de Cataluña prohibía hacer un acto en el cual habláramos de un producto para ayudar a niños autistas. Es el BMS, clorito de sodio. Si hablamos de ese producto, pues sanción de 1 millón de euros. Creíamos que teníamos que hablarlo porque teníamos muchos padres, ya también aquí en España, pero también a nivel mundial. Es curioso, ¿no?, que montan denuncias y luego pues, me absuelven. ¿Tú no eres socio de Dulce Revolución? Sí, socio sí, pero no estoy en la Junta. ¿Pero un socio tiene beneficios? No, ninguno, porque la asociación Dulce Revolución es una asociación sin ánimo de lucro. ¿Pero vendéis productos? Para mantener la asociación sin subvenciones. Para que nos hagamos una idea, Josep, económicamente, ¿cuánto dinero puede recibir Dulce Revolución? Puede generar un movimiento de unos 300.000 euros sucios. ¿Y quién financia todos los viajes que tienes que hacer por toda España? Las mismas personas que me invitan me pagan el viaje, nada más, y la estancia. Como son asociaciones, o en la misma charla se dejan donativos para pagar estos claro, yo no me puedo pagar del bolsillo viajes para aquí, para allá y estancias. ¿Qué va a pasar en Canarias? Porque la tercera conferencia que aparecía en la web de Dulce Revolución también ha sido cancelada en Ingenio. Sí, lo intentan siempre, lo cancelan en un lugar y lo hacemos en otro, no te preocupes. A veces, pues bueno, ese acto de
del autismo, pues lo convocamos a la gente a un lugar determinado y de allí se fueron al lugar real. Esta es nuestra técnica, sabemos cómo burlar a estos sinvergüenzas que intentan imponer el silencio. ¿En Canarias va a haber conferencias? Canarias va a haber conferencias. ¿No nos vas a decir dónde? No, hasta que no llegue el momento. ¿Y no crees, Josep, que diciéndole a la gente abiertamente de esta manera, haciendo conferencias en todos los medios de comunicación, diciendo clorito de sodio va a curar tu enfermedad, ¿no crees que una persona pueda meterse en internet en cualquier página, comprar clorito de sodio y beber cantidades desorbitadas? Lo primero que hay que decir es precaución, que el producto químico te puede hacer daño, no matarte, te puede hacer daño. Pero ten más cuidado con los medicamentos, que estos sí, si te pasan un poco te matan. ¿Cuántas personas en todos estos años han pasado por tus manos, Josep? Miles o cientos de miles, no lo sé. ¿Cuántas personas se han curado? A miles que eran incurables o tenían enfermedades crónicas. Esto puede ser, hay muchas enfermedades que no tienen por qué ser crónicas. No tenemos por qué estar toda la vida enganchados a pastillas que nos provocan los efectos secundarios. Josep, ¿serías capaz de meterte en el bolsillo a cualquier persona? Creo que ese es un punto que has explotado muy bien. Si tú dentro no crees lo que por tu boca va a salir, si estás pensando qué mentira voy a decir, vas a tener problemas de comunicación. Cuando tú hablas desde el corazón, no hay problemas de comunicación. Bueno, ¿qué podemos decir de lo que dice este hombre, Marina? Bueno, ya lo han escuchado. ¿Dónde está el límite entre el delito contra, quizás, un fraude contra la salud pública, Parquio Delgado, y la libertad de expresar las creencias? Yo creo que las creencias es algo que pertenece al ámbito privado de las personas. Es decir, cada persona en su ámbito privado tiene el derecho a mantener y a seguir la creencia que quiera mientras no haga ningún daño a los demás. El problema es que aquí no estamos hablando de creencias, aquí estamos hablando de promoción de una serie de productos con una suerte de indicaciones terapéuticas, ya lo hemos visto, para el autismo, para el ébola, para el cáncer, lo cura todo, ¿no? Y esto es un peligro para personas que puedan seguir esas recomendaciones, porque son productos que, diga lo que diga este señor, son potencialmente peligrosos. Estamos hablando de que el clorito de sodio es una suerte de lejía, ¿no? Te puede hacer daño si tomas mucho. Oye, es que si usted toma demasiada agua se puede morir. Imagínese de lo que estamos hablando. Y hay casos ya, y hay algunos estudios que hablan de daños por el clorito de sodio. Entonces, yo creo que aquí estamos hablando de un delito contra la salud pública y creo que debería ser tipificado como un delito contra la salud pública. Otra cosa es que la inacción de las autoridades está siendo flagrante. Y se lo comentábamos, gracias Parquio, al principio. Tenemos con nosotros a una paciente, lleva 16 años luchando contra un cáncer. Ella se llama Mari Carmen Hernández. Mari Carmen, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Que está con nuestra compañera Patricia Reyes. Patricia, cuéntanos. Pues sí, Marina, estamos con Mari Carmen, que ha seguido muy de cerca las declaraciones de Josep y, por supuesto, está totalmente consternada porque, Mari Carmen, ¿piensas que hacer caso a este señor puede ser realmente peligroso para la salud? Totalmente, al 100%. Estas personas son unas personas que tienen un gran poder de oratoria y entonces, pues claro, personas que están desesperadas porque tienen una enfermedad, pues caen en las redes de estas personas. Yo creo en la medicina que nos ofrecen los hospitales. Llevo 17 años luchando, estoy perfectamente, tengo una calidad de vida al 100% y todo es con la medicina. Y desde aquí hago un llamamiento que por favor que tengamos mucho cuidado con personas como esta y que siempre nos dirijamos a médicos, a lo que nos pueda decir un médico, a las pautas que tenemos que seguir y la medicación que tenemos que tomar. Mari Carmen, porque, Mari Carmen, como has dicho, 17 años luchando contra el cáncer. Sí, dime. Sí, quería preguntarte, Mari Carmen, si te has encontrado en estos 16, 17 años alguien que te haya ofrecido este tipo de terapias. Pues sí, me ofrecieron una vez una terapia que consistía en hierbas y consistía en unas pastillas que realmente, no sé ni el contenido de qué estaba compuesta. Y claro, yo no me considero una lumbrera, pero tampoco soy boba. Cuando me preguntaron de qué cantidad de dinero, qué cantidad de dinero poseía, pues ya me di cuenta que totalmente era una estafa, era para lucrarse, que es lo que por desgracia está sucediendo hoy en día a nivel nacional.
nacional y en todo tipo en todos los países, creo yo, que se está utilizando mucho el ofrecer, como este señor, que vamos, que estoy indignadísima, es que me trabo hasta hablando porque estoy indignadísima, porque es increíble que se pueda ofrecer este tipo de cosas para curar una enfermedad. No, una enfermedad la cura un médico que ha estudiado para eso, una medicación que por supuesto está científicamente comprobada que es eficaz y que te va a curar. Y eso es lo que hay, en lo que hay que creer, y es lo que yo quiero, por favor, hacer un llamamiento, que por favor que acudan a los médicos y que hagan lo que los médicos nos indiquen. Que yo llevo 17 años, es que estoy aquí gracias a los médicos y gracias al Hospital Insular y a la oncología del Hospital Insular. Y también decir que hay muchas tratamientos nuevos que están saliendo continuamente y que son súper eficaces. Mari Carmen, no has sido tú la única a la que durante toda esta temporada, este tiempo, estos 16 años, le han ofrecido terapias alternativas. ¿Tienes amigas a las que también se le han acercado? ¿Qué ha pasado? Cuéntanos. Bueno, yo te puedo contar un caso en oncología. Una señora me contó que una amiga suya, pues también le ofrecieron una medicina alternativa y ella, en contra de su familia, pues dejó la quimioterapia. La pobre duró 1 mes y medio. Entonces, sí, te enteras de muchos casos que te cuentan allí. Y sí, es una realidad de que sí, existen personas que sí, que se están lucrando ofreciendo cosas que no son aptas incluso para el consumo. Mari Carmen Hernández, muchísimas gracias. Patricia Reyes también, muchísimas gracias por haber estado acompañándonos durante todo este programa para contarnos este testimonio. Testimonios, Miguel Ángel, que a veces ocurren cuando a alguien le dan pues un diagnóstico no muy favorable. Y es que este hombre, Josep Pamiés, no es el único que utiliza este tipo de terapias y utiliza también la desesperación de los enfermos, la desesperación sobre todo también de enfermos crónicos. Vamos a ver que no es la única pseudoterapia, no es el único ejemplo el de Marina Hernández, la que escuchábamos, Mari Hernández, sobre este ofrecimiento que se le hace a muchos pacientes que están en situaciones muy delicadas. Son otras pseudoterapias y son otros ejemplos de lo que está pasando en este campo. Cuando alguien se abandona a esta pseudoterapia, no solo pierde tiempo, sino que además pierde la vida. Le has prometido que en 3 semanas la tenías curada y en 4 lo enterramos. ¿Qué ocurre con las terapias alternativas? Que te ofrecen la solución sencilla, rápida. Lo primero que hay que hacer es poner una denuncia. 20 de julio de 2018. Un médico denuncia la muerte de una mujer con cáncer tras una pseudoterapia. La paciente llegó al hospital con un pecho completamente putrefacto. Entre el 80 y el 90% de las afectadas con cáncer de mama recurren a alternativas con un objetivo claro: la cura. Es como estar en el fondo de un pozo en el que no hay ninguna luz y de repente alguien te tiende una cuerda. Y ya no haces caso de lo que te dicen los médicos y sí que te acoges a un salvavidas. Y por eso hay terapias que te ofrecen la solución sencilla, rápida. No se te va a caer el pelo. No vas a tener todo tu cuerpo como lo estás teniendo con la quimioterapia. Médicos y científicos luchan por acabar con estas prácticas que tachan de fraudulentas. Sin ir más lejos, el Colegio de Médicos de Gran Canaria denuncia a un curandero por administrar veneno de abejas. La medicina viene de la magia. Cuando no había ciencia, había magia. Y luego apareció la ciencia y la magia se fue quitando hasta quedarse en esto que estamos viendo ahora. La ciencia no es discutible. Los tratamientos que pone un médico son completos, no son incompletos. Complementarios y alternativos tienen en común que es mentira. Lo primero es, si nosotros creemos que realmente hemos sido estafados, poner una denuncia. Debemos recabar toda la información y toda la documentación, la información pues lo más específica posible, acudir a dependencias policiales, acudir a un abogado especializado y poner esos hechos en conocimiento. Según la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, solo en Canarias podrían estar abiertos hasta 40 centros. Elena perdió a un familiar hace 3 años. Tenía cáncer de pulmón y renunció a la quimioterapia. Lo primero que le preguntó, que esto es muy importante, el dinero que tenía. Ella le dijo que tenía 16.000 euros y este hombre le prometió que en 3 semanas estaba curada. Le mandó unas botellas
vienen del Perú, agua de mar, que valían 6 botellas 100.000 pesetas, o 600 euros, me da igual. Y si le dolía la cabeza, que ya tenía unos dolores de cabeza tremendos, que se pusiera una toalla con agua fría. Cuando vio que la cosa no parecía, porque él habrá visto que la cosa no iba a menos, le mandó unas bombillas de infrarrojos que ya se compró en una ferretería. ¿Qué le ha pasado con las bombillas? Que todo esto de los ganglios se la han inflamado. Es que ya se murió ahogada en 3 semanas. Le has prometido que en 3 semanas la tenías curada y en 4 la enterramos. 56 años. Una chica cariñosa, majísima, con todos, pues un palo muy grande. Pues ya lo han visto, son los peligros de las pseudoterapias y ahora les pedimos a todos que hagan una breve reflexión. Natacha. Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que la medicina y la medicina basada en la evidencia no siempre, por desgracia, puede ofrecer una cura y una solución, pero lo que sí va a hacer es acompañar, ofrecer alivio, ofrecer apoyo y sobre todo ofrecer verdad. Yo creo que ese es un mensaje muy importante, que por desgracia para ciertas cosas los milagros no existen. ¿Eparquio? Sí, yo 2 reflexiones nada más. Una es, a veces cuando pensamos en esta gente, gente como esta, como Pamíes, ¿no? Pensamos en tipos malvados, maquiavélicos y tal, y lo que nos vamos a encontrar muchas veces es gente que realmente se lo cree, ¿no? Y luego una cuestión solamente, hemos hablado de curar el autismo. A ver, recordemos que el autismo no es una enfermedad. Es un trastorno. Es importante, es una condición. Paco Pomares. Bueno, yo creo que lo primero que hay que plantearse es que efectivamente la medicina no es una opción perfecta. La medicina tradicional, la medicina que conocemos, no es una opción perfecta, pero es la mejor que existe. No hay ninguna opción mejor y todo lo demás tiende a ser un camelo, ¿no? Una historieta. Lo tenemos que dejar aquí. Eva, muchas gracias por el trabajo que has realizado, por esa entrevista y por esa investigación. Nosotros volvemos con muchísimo más contenido el próximo miércoles, ya lo saben, a las 9:30 aquí en la Televisión Canaria para hacer debate y análisis de todo lo que ocurre en las islas. Buenas noches.